El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Esta lectura del día de hoy es muy bella, muy hermosa, porque recoge básicamente primero que todo, un sentimiento de Cristo. Lo bello de meditar nuestra fe, lo bello de contemplar la palabra de Dios y contemplar todos estos momentos en los cuales Dios nos habla, es que también podemos acercarnos a los sentimientos de Cristo, al corazón de Cristo. Si nuestra vocación está dada precisamente en la imitación de la forma de ser y de la forma de hacer de Cristo, es decir, si estamos llamados a mirar a Cristo y a redescubrirlo en nuestra vida como el que nos enseña a ser mejores, a ser diferentes, pues nosotros tenemos que seguir lo que Él nos está enseñando. O sea, Él nos quiere enseñar, Él nos quiere mostrar el camino, pero requiere ante todo que nosotros tengamos la suficiente docilidad y la suficiente humildad para aprender de Él. Por eso Él siempre lo dice, ¿no? Aprendan de mí, que soy muy bien, manso y humilde de corazón. Esto es para mostrarnos una de las dimensiones especiales de Dios. Es decir, Dios no es arrogante, Dios no es impositivo, Dios no es un tirano, Dios no es, un opresor. No, Dios es absolutamente respetuoso, y primero que todo de la libertad y de la dignidad de las personas. Dios es un caballero, es un señor correcto, que no traspasa el límite precisamente porque nos respeta, pero que básicamente tampoco nos permite caer en el error o vivir en el error, sino que al contrario ilumina nuestra vida para que ninguno de nosotros se pierda. ¿Qué queda frente a Dios? O sea, ¿qué queda de nosotros frente a Dios? Pues miren, si nosotros no tenemos humildad para relacionarnos con Dios, yo creo que el diálogo ahí se truncó. Dios no se puede comunicar con una persona que no es humilde. Es que toda persona que no es humilde se vuelve inalcanzable para Dios. ¿Por qué? Básicamente porque la soberbia es una de las gradualidades tal vez más complicadas, podríamos decir, del ser humano. Y podría decir que dentro de las zonas oscuras del ser humano, dentro de esas realidades oscuras del ser humano,
esos sentimientos que llevan a la soberbia, esa rebeldía del corazón, esa rabia, esas cosas que están en lo más profundo del corazón y que de pronto incluso te llevan a actuar de una manera violenta, agresiva contra Dios, de una manera, yo podría decir hasta infantil, caprichosa, porque eso pasa. Generalmente, cuando una persona asume una actitud de esta naturaleza, una actitud de rabia, de ira, de soberbia, de esto, es una actitud infantil. ¿Qué es la inmadurez? ¿Cómo podríamos traducir la inmadurez? A ver, ¿qué es una persona inmadura? ¿Perdón? Que actúa como un niño. ¿Qué más? Está bien, ¿qué más? Dice usted que pasó por la vida y no aprendió. ¿Qué más? No piensa lo que hace. Una persona inmadura. ¿Qué más? ¿Ah? ¿A quién le llama usted inmaduro? ¿A quién? A las personas que son caprichosas, ignorantes. Uy, eso fue fuerte. Ah, irresponsables, incoherente, egoísta, no ha crecido. Ah, no es seria en sus compromisos. Pregúntele al de al lado, ¿usted es inmaduro? Pregúntele. Definitivamente una persona inmadura es una persona que no sabe responder. Es una persona que no sabe dar respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes lo acaban de decir. Una persona que no es responsable es una persona que no sabe responder, que no sabe dar una respuesta madura, adulta, es decir, que se queda en una actitud infantil, caprichosa. Y muchas veces encierra terquedad, encierra, no entiende, no oye, no escucha, no nada. Usted puede pelear con un niño, ¿cierto? ¿Qué cosa más difícil pelear con un niño cuando le da un berrinche? Usted puede gastarse, gritarle, pegarle, hacer lo que quiera, y él, mientras está en su berrinche, ¿se puede decir así? ¿Berrinche? No es una mala palabra, ¿no? Mientras está en su cosa, no reacciona. Y básicamente uno podría pensar, bueno, pero eso, ¿qué me va a dar a mí que yo soy ya tan viejo, tan vieja, ya tan grande, ya tan... Créame que los mayores encaprichamientos, por decirlo de alguna manera, yo no los he visto en la gente, en los niños ni en los jóvenes. ¿Saben quién los he visto? En la gente vieja. De verdad, unos caprichos. Y siendo gente adulta es mucho más complicado porque a ver, yo no le estoy hablando a un niño, yo le estoy hablando a una persona adulta. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, esto es incómodo porque hay gente que se molesta mucho con que se le diga lo que es, pero hay momentos en que a la persona hay que decirle las cosas, porque si no, entonces, no, a mí no me gusta a mí me gusta es que me doren la píldora, padre, bueno, si a usted le gusta eso, es su opción, pero si a usted le gusta eso, discúlpeme, con todo respeto, yo se lo digo, o sea, yo no le voy a dorar la píldora. O sea, al menos conmigo no le va a pasar eso. Cuando yo le tengo que decir a una persona, con todo el respeto del mundo, pero cuando le tengo que decir a una persona que es absolutamente inmadura, se lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque eso es parte de
de su reacción. Usted tiene que aprender a reaccionar. Usted tiene que aprender a darse cuenta que usted no puede actuar infantilmente ni inconsistentemente. No puede actuar como una persona desfasada de su realidad, de su edad, de su criterio. ¿Cómo es posible que una persona que supuestamente ya tiene que estar en un cierto grado y actúe de una manera absolutamente incoherente? O sea, no es. Actúe acorde a su edad, acuda de acorde a su... Entonces, claro, ¿a qué se va la gente cuando uno ya le tiene que decir las cosas? Porque se las tiene que decir, ¿o no? Yo no sé, hay gente que... Yo muchas veces le pregunto a la gente cuando viene y le digo la verdad, le digo, ¿y entonces para qué vino a buscarme a mí? O sea, ¿a mí para qué me buscó? O sea, ¿por qué no va a otro lado entonces? ¿Para qué me busca a mí? Si me vino a buscar a mí, me vino a buscar por algo, ¿sí o no? Al menos aquí me conocen como soy, ¿cierto? Si me vino a buscar, sepa qué atenerse. Porque, ¿qué quiere que yo le diga? Que todo está bien, que tranquilo, que haga lo que se le dé la gana y que no se preocupe. Si usted quiere eso, no me busque a mí y no me comprometa con una situación que no es. No sea como dice la palabra de Dios, que el Señor algún día me diga, perro mudo, tenías que ladrar y no ladraste. ¿Para qué sirve un perro mudo? Dígame. ¿No? Ezequiel 33. Si tu hermano falla, corrígelo. Si tu hermano se corrige, habrá salvado su vida y tú la tuya también. Si tu hermano escucha y no se corrige, tú habrás salvado tu vida y él me responderá a mí. Pero yo soy un vigía, una atalaya de Dios, y como vigía tengo que cuidar a mis ovejas, y si les tengo que decir las cosas, se las tengo que decir. Eso no implica juzgarlas, yo no las estoy juzgando ni condenando, pero en el momento en que yo le tengo que decir a alguien las cosas, se las digo con todo el cariño, con todo el respeto, con todo el cariño, pero con toda la verdad, porque con Dios no se juega y con las cosas de Dios no se juega. Yo no puedo andar jugando con las cosas de Dios y prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo. Y en esto no vayan a decir ahora, ay, el padre está bravo, quién sabe qué era que le dijeron por allá, porque ese es el cuento con que ahora como que lo controlan a uno, ¿no? Como que dicen que padre, no le hable. No, porque es mi responsabilidad. Cuando un papá tiene que hablar con un hijo, tiene que hablar. ¿Sí o no? En esa perspectiva, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a la sensatez, no a ser insensatos. La sensatez es la capacidad humilde de reconocer, de aceptar, de escuchar, porque yo les hago una pregunta. Usted podría decir, ay, el padre está diciendo puras cosas de él, y qué tal que no sea yo el que le esté hablando, y qué tal que sea Dios el que le está hablando, y usted no quiere escuchar. Entonces, ¿cómo es importante que usted escuche? ¿Por qué les digo que es importante la lectura de hoy? Porque el Señor lo está diciendo de una manera concreta. Te alabo, Padre, te bendigo, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Te alabo y te bendigo. Miren la alegría de Jesús. Comencé diciéndoles esto. Qué importante captar qué alegra a Dios. ¿Qué alegra a Dios? ¿Qué hace feliz a Dios? Jesucristo está diciendo, estoy feliz. Eso es lo que está diciendo. Te alabo, Padre, es una alabanza, es una bendición. Te bendigo, Padre. ¿Por qué? Porque le revelaste estas cosas a los humildes, a los pequeños, a los sencillos, a la gente sencilla. En contraposición con esto, ¿qué entristecería a Jesús?
¿Qué le causa tristeza a Dios? Los que no son sencillos, los que no son pequeños, sino arrogantes, los que no son humildes, los que no. Y todos podemos caer en eso, ¿no? Cuando a una persona le pica, ¿cómo le podríamos llamar a eso? El alacrán o la serpiente de la soberbia le pica. Cuando una persona, y eso es durísimo, o sea, una persona que se llena de sentimientos negativos y que se llena, el diablo mismo se convierte en su cohabitante, en su conviviente, se viene a poner la morada en usted. Cuando una persona se deja llenar de sentimientos malos, eso es lo peor que le puede existir a usted, porque la soberbia casi que podríamos decir que es la condición previa para el reinado de Satanás en el corazón, en la mente y en el espíritu de una persona. Por soberbia se cometió el primer pecado, ¿no? La soberbia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y la soberbia que viene de ahí enseguida. Caín mató a Abel, ¿por qué? Por la misma soberbia, por la misma arrogancia, por la misma actitud mala. Aceptó y se permitió y se dejó llenar de sentimientos malos contra su hermano. Y por eso le molestó el bueno, le molestó que el otro fuera bueno, le molestó que el otro fuera humilde, que el otro fuera sano, que el otro fuera inocente, que el otro hiciera el bien. Le molestó. Si a usted le llega a molestar que alguien esté buscando el bien, tenga mucho cuidado, porque puede ser que usted ahí esté infectado por la soberbia. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esos sentimientos negativos que van fluyendo en nosotros y que muchas veces van orquestados precisamente eso, de la acción del mal. ¿Quién ayuda a que la soberbia se convierta en una cosa casi que irremovible en muchos corazones? Dígame, ¿qué ayuda? ¿Ah? El desamor. ¿Qué más? El orgullo. ¿Qué más? La envidia. ¿Qué más? La soberbia, sí. Pero ¿qué ayuda a que la soberbia se enraíce en el ser de una persona? ¿Qué hace? ¿Qué ayuda? ¿Ah? ¿Qué ayuda a que el orgullo se enraíce en el corazón de una persona? ¿Qué ayuda a que la ambición se enraíce en el corazón de una persona? El ego, el yo. Usted lo dijo pero pasito, lo acabé de escuchar. El yo, ese que se vuelve un tirano, manipulador, que tiene todas las razones y todos los criterios para aparentemente darme la razón y darme a entender que yo tengo la razón, incluso en contra de Dios, incluso en contra de Dios. Ese ego que, casado con el pecado, casado con el orgullo, con la conveniencia, con la soberbia, con la vanidad, con la lujuria, casado con lo que quiera que se esté casando, se vuelve un tirano interior que su finalidad es perder a la persona, apartarla de Dios, apartarla del hermano, llenarla de malos sentimientos, convertirla en una persona absolutamente negada a la felicidad del otro, y agresiva y violenta, y que nubla la comprensión. Nada más difícil que hablarle a una persona ensoberbecida. No se puede, se nubla la razón, y esa persona lastimosamente se deja llevar por eso a lo peor. Por eso Jesús dice: te alabo, Padre, por los sencillos. Dios mío, es que ¿cómo le debemos cansar nosotros a Dios con esas actitudes tan feas? Él haciendo todo lo posible porque yo esté bien, mostrándome, enseñándome, dándome generosamente, abundantemente, regalándome, dándome posibilidades, y yo voy a decir una frase que es un poquito dura, pero ustedes mismos la han escuchado y la dicen muchas veces: y yo
pisando la comida que me voy a comer. Dios haciendo todo lo bueno por mí, dándome todas las gracias, todas las bendiciones para que yo me salve, y yo estoy despreciando eso. ¿Cómo se le llama eso? Soberbia. Que encarna todo eso, ingratitud, de todo, desconsideración, todo. Soberbia. Yo hago lo que a mí se me da. El egoísta siempre termina solo, e infeliz y aislado de todo el mundo. Y nosotros podemos ser tan egoístas que hasta a Dios le negamos la posibilidad de contar con nosotros. Por eso te alabo, Padre, por los sencillos y por los humildes, porque con ellos es más fácil, Señor. Sí, te alabo, Padre, porque ¿qué se necesita para uno no perderse la bendición de Dios, la gracia de Dios, y no caer en la trampa de la fantasía del demonio con todas sus astucias y con todos sus criterios? Ser humilde, Dios mío, reconocer, ser humilde, humilde ante Dios. Si en algún momento yo me estoy quedando en mi yo, una de las formas es que yo tengo que doblegar mi yo ante la potestad de nuestro Señor Jesucristo, ponerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y no rendirle culto a mi ego desordenado y enfermo que me va a llevar a perder a Dios. Tengo que reaccionar y tengo que aprender a ser humilde para que Dios se glorifique en mí. Te alabo, Padre, te bendigo, Padre, por los humildes, te bendigo por los sencillos. Una persona humilde hace tanto bien, le hace bien al otro. El humilde siempre está pendiente del bien del otro. Al humilde le preocupa la felicidad del otro. Al humilde le preocupa la salvación del otro. Al humilde le preocupa todo lo bueno del otro. Al que no es humilde se le da lo de menos y no le importa nada si el otro se condena, se salva, lo que le pase no me importa, porque es egoísta en el fondo. Entonces, qué bueno que reaccionemos y que no permitamos que el mal de Satanás infecte nuestro corazón, lo dañe, lo contamine, lo enferme, y con vanas razones nos lleve a despreciar la bondad del Padre. Que no le seamos difíciles a Dios, que no le costemos a Dios. Yo no sé cuántas lágrimas le vamos a tener que costar a Dios. O sea, ¿cuántas lágrimas le vas a costar tú a tu Señor? ¿Le vas a hacer más difícil a Dios el trabajo que Él quiere tener contigo? ¿Le vas a hacer más difícil a Dios? O sea, ¿cuánto tiene que sufrir Dios para que tú reacciones? No hagamos la cosa más difícil. Seamos más humildes y complazcamos a Dios. ¿Qué le cuesta a usted complacer a Dios? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta ser más dócil, más humilde y complacerlo, y hacer, más bien alegrarlo, más bien calmarlo, más bien bendecirlo con sus acciones? No le cuesta nada, es tan fácil. Pero depende de que usted entierre su yo, mate su yo. Recuerde, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.